Buenas tardes con todos. Voy a hablarles hoy sobre el escalamiento del conflicto, sus formas de prevención involucradas a un caso específico en concreto y real. Los objetivos de este proyecto es primero analizar una situación personal en particular, luego aplicar de manera práctica los elementos estudiados en Kelman y Saunders, hacer referencia detallada sobre el conflicto y tratar de dar una salida, sea para desencadenarlo o en mejor de los casos para intentar resolverlo. El caso específico surge de la siguiente manera. Mi padre tiene un bien inmueble en el Valle de los Chillos. Mi hermana Verónica, junto con su hermano Medardo, tuvieron una grave crisis económica. Por tanto, mi papá hizo una construcción de su casa en el cual acordaron que el pago de sus cuotas, de las cuotas de Medardo y Verónica, iban a pagarlas dependiendo de un arrendamiento de la casa a personas extranjeras. El conflicto estalló cuando hubo la primera falta de pago por parte de Medardo hacia mi papá. Bueno, vamos a analizar ahora todos los componentes y elementos del escalamiento del conflicto según Kelman y Saunders. Primero tenemos la reversión de imágenes y actitudes negativas. En este caso en concreto, mi papá tiene que tener en cuenta que dentro del núcleo familiar se está afectando dicho núcleo, por lo tanto la reversión de la imagen debe cambiar de negativa a positiva, pues se trata de una hija. Por otro lado, tenemos un cambio de estrategia a una estrategia gana-gana. Tenemos que tener en cuenta que es una situación de una pelea familiar en donde siempre se va a tener un pierde-pierde o un gana-pierde, pero nunca un gana-gana. Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder intentar que las dos partes intenten ganar y satisfacer sus intereses. Tenemos que definir un común problema. El común problema está definido por parte de mi papá, pero no del todo por parte de mi hermano. Tenemos que tener una organización para negociar y por último tenemos que llegar a un compromiso de negociar. El compromiso de negociar es persuadir a las partes para que puedan sentarse en una mesa de negociación y hablar, comentarse sus intereses y ver las posibles salidas al mismo. Ahora voy a hablar un poco sobre la negociación, los tipos de negociaciones que existen en los elementos en los libros de Kelman y Saunders. Tenemos en un lado la negociación por posiciones, que es basada en propuestas o desenlaces esperados, y por otro lado tenemos la negociación por principios, que son las determinadas por Roger Fisher y William Ury. La negociación por principios radica en que las resoluciones deben ser razonables y sobre todo mutuamente aceptables entre las partes. Tenemos que tener en cuenta el concepto de razonabilidad para poder llegar a mediante la lógica a intentar realizarla. Los principios de Fisher y Ury aplicados al problema. Voy a comenzar enumerando los principios de los dos catedráticos de Harvard. Las partes no deben llegar con propuestas preconcebidas ni con resultados previamente esperados. Toda propuesta deberá basarse en un común acuerdo y que las partes deben estar interactuando para que esto pueda suceder. Hay que identificar también las necesidades, intereses y las aspiraciones de cada una de las partes. Dentro de esto podemos encontrar el ejemplo de las dos hermanas y la naranja, en donde dos hermanas, una de ellas tenía sed y la otra tenía hambre y solo se encontraban con una naranja. La opción más lógica para satisfacer los intereses y las necesidades es partir la naranja en la mitad para poder que la una coma y la otra se haga un jugo y satisfaga su sed. Siguiendo con estos principios, podemos encontrar que debemos inventar soluciones que satisfagan simultáneamente las necesidades y los intereses de las partes. Asimismo, debemos aplicar los criterios objetivos que nos traen los profesores para garantizar que las opciones consideradas sean razonables y sobre todo viables. Y debemos procurar no tener un posicionamiento de un lado del proceso o de un lado de las partes. Ahora, el rol de la tercera parte en este tipo de conflictos es bastante importante. Primero porque ayuda a modificar las estructuras psicológicas de las partes y hace que las partes tengan una interacción conceptual entre sí. No se desenvuelve en el ámbito de la mediación transformadora, es decir, que ninguna de las partes es un profesional en este ámbito. Y lo que se tiene que lograr es ayudar a que se cumplan los 6 procesos metodológicos establecidos anteriormente por Fisher y Ury.